En comunicación estamos con el doctor Diego Bernardini, que es médico de familia, como decíamos, profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es gerontólogo, y queríamos consultar acerca de este tema porque si bien a nosotros nos llamó la atención, doctor, le damos los buenos días. Supongo que para usted no es nueva esta cifra. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Gabriela? Un Sí, gusto enorme. igualmente. Sí, no es nueva. Si vos me preguntás, sinceramente, a mí me llamó la atención, porque son cifras bastante más elevadas de lo que nosotros considerábamos o teníamos en cuenta, pero también hay una realidad que forma parte de la situación argentina. Por ejemplo, el INDEC tiene un informe que yo creo que es en el que se basa ese artículo, que es del año 2013, donde habla de que las personas mayores de 100 años, en ese momento, eran de cerca de 9.800. Pero por otro lado, el INDEC publicó un artículo muy interesante, específicamente sobre centenarios en Argentina, un artículo que inclusive se presentó oficialmente allí en Mar del Plata, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología en agosto pasado, donde habla que para PAMI existen registradas aproximadamente 5.000 personas mayores de 100 años. Y no olvidemos que PAMI cubre más del 85% de las personas mayores en Argentina. Por lo cual, a mí, sinceramente, me parece que esas cifras están un poco elevadas, pero lo que sí es importante que hay que remarcar es que no solo las personas de 100 años, sino las personas de 85, de 90 años, van a ser el grupo de la población que más va a crecer, y no solo en Argentina, sino en el mundo. Doctor, sumamos a la mesa acá con nosotros, está en el estudio el doctor Gustavo Blanco, que también se suma a esta conversación, ¿no? Acá en esta nota dice que lo más importante para estas personas es la sociabilización, ¿no? Que es muy importante no llegar sola a esa edad. Pero también qué difícil, pienso, ¿no? Al llegar a esa edad, 100 años, y no tener pérdidas en el camino. Bueno, eso es muy interesante. Yo haría hincapié, en base a tu comentario, un par de cuestiones. Lo primero es que, así como se transforma la vida, también se transforma la familia, y a medida que cumplimos años, la familia sufre una transformación muy fuerte, principalmente porque los hijos se van de la casa, porque hay separaciones, hay viudez, hay alejamiento de afectos, y esto claramente se puede expresar de distintas formas. Me parece relevante diferenciar lo que es soledad de aislamiento. Una cosa es la soledad indeseada, que es esto que yo te estoy comentando, una persona mayor que de repente pierde o se le transforman los afectos y digamos, llega a una situación de falta de tiempo compartido con esos amigos, con esa familia, y sobre todo de una manera indeseada, que esto también es importante, porque hay personas que fueron solitarias toda la vida y van a envejecer de manera solitaria. Y esto lo remarco porque hoy sabemos, en base a los estudios, a la evidencia, que la soledad es una necesidad, correlaciona con longevidad. Las personas solitarias o que sufren de soledad indeseada viven menos, eso hoy lo sabemos. Otra circunstancia también es el tema del aislamiento, que habla más sobre vivir solo y no tener vínculos o familiares cercanos, porque hay personas que viven en grupo, viven en familia, pero sienten soledad. La soledad es subjetiva. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer como familia? Digo, aquellos que nos encontramos, aunque tenemos en la familia adultos mayores que ya tienen 90 años o superan los 85 y están sanos mentalmente, ¿qué es lo ideal para poder ayudarlos, contenerlos, a que justamente no sufran la parte patológica, digamos, de vivir, transcurrir esos años de la vida solos sin desearlo? Mira, hay dos cuestiones también que me parecen fundamentales. Primero, como sociedad tenemos que entender que vejez no es sinónimo de enfermedad. La mayor parte de nuestros mayores, de nuestras personas mayores, viven en su comunidad, viven en sus propias casas, conocen personas que viven en buen estado de salud. Cuando hablo de buen estado de salud, hay que hablar de capacidad funcional, que tiene que ver con esa posibilidad de valerse por uno mismo. Todos somos relativamente sanos hasta que en algún punto dejamos de serlo, y ahí sí necesitamos ayuda. Si vos me preguntás específicamente
¿Cuál es el perfil de esa persona de 100 años? Que por otro lado te cuento que según los registros mismos del PAMI, allí en el partido de General Pueyrredón se estima que hay cerca de 60 a 70 personas mayores de 100 años. Tenemos que estar hablando de una mujer que comparte el hogar, o sea, que no vive sola, que vive generalmente en lugares, en domicilios donde prácticamente no existen necesidad básica insatisfecha, donde está cuidado por su familia y donde suele tener esta mujer, digamos, un nivel de educación superior. Esto nos está hablando que la longevidad en Argentina, el ser centenario, tener más de 100 años en Argentina, correlaciona con estatus socioeconómico, que no es algo menor. Claro. Esto no es algo menor. Y además, doctor, estoy pensando en cómo estamos preparados, digo, la sociedad para esto, ¿no? Sí, para tener totalmente. gente de esa edad, desde el Estado hasta en general, todos. El Estado particularmente también. Sí, sí, lógico, con políticas públicas y en general, no sé, yo pienso también en las veredas, en la calle, en todo, porque a veces por ahí están en bien. las actividades también Sí, claro, previstas para esta gente. Mira, Mar del Plata tiene la posibilidad de asumir un liderazgo fundamental en nuestro país. Mar del Plata es el núcleo urbano con mayor grado de envejecimiento demográfico. El 26%, 1 de cada 4 habitantes de la ciudad de Mar del Plata, es mayor de 60 años. Entonces, esto es una montaña que la política pública, que los decisores no pueden mirar para otro lado. Nosotros desde nuestra cátedra, desde la Escuela Superior de Medicina, allí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, estamos intentando desde el año y medio, 2 años que venimos trabajando, de establecer redes de trabajo, porque esta situación de las personas mayores es muy compleja, pero no es muy compleja por la realidad argentina, que además le agrega un plus, ni en Mar del Plata, sino porque esto es un tema de agenda de política pública mundial. O sea, uno de los grandes transformadores de nuestra sociedad, de la sociedad contemporánea, la del siglo XXI, es la transición demográfica. Entonces, tenemos que entender que las personas mayores tienen determinadas necesidades, que son consumidores, que son emprendedores, que son un capital social que no podemos mirar para otro lado. Allí en Mar del Plata, el 60% de las personas mayores de 70 años, un estudio de la Universidad FASTA, muestra que van a votar. Entonces, a ver, señores, en la política, que además es un servicio público, se está de paso. Entonces, a mí me parece que es muy interesante porque estamos viviendo, y hoy tengo entendido que hay una marcha en relación a todo lo que ha pasado con la situación previsional de los jubilados, donde tenemos que entender que estas personas mayores son las personas mayores que en el siglo XX vivieron los grandes cambios sociales, Totalmente. Produjeron las revoluciones. La mujer mayor de hoy fue la que vivió la independencia, que le dio, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una píldora anticonceptiva. Entonces, no hablemos más de ellos como clase pasiva. Son personas protagonistas, son personas que quieren hacer sentir su peso. Así que no hay que mirar para otro lado. Claro, pero doctor, como decía Mariana recién, me parece que como sociedad no estamos preparados, pero en un montón de cuestiones, porque al tener un adulto mayor en casa, se nos dificultan algunas cosas, porque no todos llegan en excelentes condiciones y de autonomía, como muchos, ¿no? Como pone el caso que dábamos de Kirk Douglas, que, bueno, parecía que estaba muy bien y que se manejaba solo. Y creo que el ritmo actual de todos los que formamos parte de una familia tampoco está preparada para acompañar a ese adulto mayor que tenemos en casa. Y tampoco hay muchos lugares, estamos hablando de residencias, en donde uno pueda llevar a su familiar y quedarse muy tranquilo porque dice, bueno, acá lo van a tratar como en casa, a pesar de que yo voy a venir todos los días, voy a estar, voy a acompañar, voy a formar parte de las actividades sociales y demás, ¿no? Correcto. Bueno, mira, vos estás hablando de uno de los grandes desafíos que nos impone la nueva longevidad, que implica que de alguna manera no solo hay más personas mayores, sino que viven diferente, pero que al mismo tiempo nos confronta con este gran desafío que yo te diría que para la protección social, para todo lo que significa política pública, es el gran desafío, que es el cuidado, es cuidar
Cuando hablamos de esta situación que vos me comentás, estamos hablando básicamente de personas que necesitan apoyo para sus actividades de la vida básica, que son esas que hace un ratito comentaba, te brindan autonomía, te brindan independencia, y que nosotros las hacemos de manera automática y no las consideramos. Bañarnos, vestirnos, cocinarnos, estar en nuestro propio domicilio. Esto realmente es el gran desafío, pero también hay que diferenciar, y acá muy importante esto que vos comentás de la política pública, la distinta intensidad que tiene estos cuidados. La intensidad, digamos, la base de la pirámide está dada por los cuidados domiciliarios, la asistencia domiciliaria. Para eso tenemos que entender que el cuidado fundamentalmente recae en la familia, y más que eso recae en las mujeres. El 80-70%, no solo en Argentina, sino en el mundo, son mujeres, y son familiares primarios, esposa, hermana, hija. Es un trabajo no remunerado, no lo reconoce el Estado. Es un trabajo que muchas veces hace que esa mujer entre en crisis con su pareja, entre en crisis con sus hijos, deba dejar su trabajo. Desarma la familia. Totalmente. O sea, los que hemos cuidado, o los que han cuidado, y para mí esto es de todos los días, cuidar es una carga emocional, afectiva, económica, brutal. Pero esto, las personas que nos están escuchando deben estar asintiendo con la cabeza porque realmente es así. Después tenemos otra intensidad de cuidado, que son, por ejemplo, los centros de día, los centros de actividades de día, donde uno lleva a la persona mayor a las 9 de la mañana y esa persona mayor se puede retirar a las 5 de la tarde. Y después está el otro grado, el grado más intenso, digamos, de cuidados, que es lo que vos mencionabas, las residencias. En términos generales, la sociedad no está preparada para las personas mayores. Todavía se sigue hablando de los derechos de la niñez que nadie discute, que tienen que estar ahí, pero no se hablan de los derechos de las personas mayores. Hoy los derechos de las personas mayores están siendo vulnerados, y no solo hoy, con lo que está pasando con la reforma previsional, han sido vulnerados históricamente en nuestro país. Entonces, me parece que es tiempo de que empecemos a ser más solidarios, porque las personas mayores, como te decía, es un grupo de la población que más va a crecer. Mira, te doy un dato muy interesante. Hoy en Argentina aproximadamente hay cerca de 1.200.000, 300.000 personas mayores de 80 años. Mayores de 50 hay más de 12 millones de personas. Y para que te des una idea, solo el grupo de 80 años, que hoy son 1.2, 1.3 millones, en el año 2040 van a ser 2,5 millones de personas. Entonces, la tendencia, la proyección nos está mostrando que para los próximos 30 años nos vamos a cruzar mucho más con personas mayores en la calle, en nuestras veredas, que con chicos. Y para esto no hace falta inventar la rueda, hay que ver qué están haciendo otros países. Bernardini, y nosotros como generación también posiblemente lleguemos a una edad más avanzada que la de nuestros padres o abuelos. Por supuesto, mira, los que hoy atravesamos la segunda mitad de la vida, los que estamos en los 50, 52, 53, como es mi caso, tenemos el 50% de posibilidades de celebrar nuestro cumpleaños número 95. Hoy, en un entorno como es Mar del Plata, un entorno, digamos, donde hay agua potable, donde hay acceso al sistema sanitario, donde hay cierto nivel de orden, de seguridad, donde ciertas necesidades están cubiertas, de 4 personas de 80 años, 3 van a llegar a los 85, 2 van a llegar a los 90 y 1 va a llegar a los 95. Y eso es hoy, como vos decías. ¿En qué condiciones, doctor? Bueno, mira, las condiciones, la realidad es que como hay más personas mayores, también va a haber más, por ejemplo, deterioro cognitivo. Para que vos te des una idea, en Argentina, en términos generales, personas que tienen necesidades de asistencia, de cuidados para las actividades básicas de la vida diaria, no superan o apenas superan el 20%. Con esto vuelvo a repetirte, la mayoría de las personas tienen un grado de salud muy aceptable, viven en sus propios domicilios y conocen gente que están en las mismas condiciones. Bueno, esto es importante para que la familia, todos nosotros, empecemos a trabajar, porque esto nos va a tocar a todos, no es algo de la gente mayor en estos momentos, y como usted mencionaba, que es algo urgente de políticas públicas, ¿no?
Mira, esto es muy interesante esto que acabas de decir. Hablar de personas mayores no es hablar de las personas mayores, porque una mala costumbre que tenemos es que los viejos son los otros, no somos nosotros, y que nosotros también estamos envejeciendo. Como diría mi mamá, a vos también te va a llegar. Exactamente, pero además, o sea, hablar de personas mayores, primero es hablar de una causa, por lo menos para los que nos apasionamos con esto, como te das cuenta, pero también es hablar de nosotros mismos. Muchas veces escuchamos, todos llevamos un niño dentro. Bueno, sepamos que por la proyección, las tendencias que tenemos de que vamos a vivir mucho tiempo, también hay un viejo o una vieja, una señora mayor o un señor mayor o un señor mayor viviendo con nosotros. Entonces, amiguémonos, pensemos cómo nos gustaría que sea ese señor mayor que tenemos dentro, porque nos va a ayudar a, digamos, transcurrir, a envejecer, a vivir más tiempo de la mejor manera posible. Qué interesante esto que acaba de decir, doctor. Bueno, le agradecemos mucho esta comunicación, como siempre. Ya lo hemos contactado en otras oportunidades y esta tampoco va a ser la última. Es muy interesante escucharlo, doctor. Muchas gracias. Por favor, un gusto enorme. Y mira, hablando del diálogo, yo creo que nuestra sociedad, si hay algo que necesita, es hablar más de esto, sí, de las totalmente. personas mayores. Ni hablar. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Un gusto enorme, un abrazo fuerte. Un abrazo. El doctor Diego Bernardini, médico de familia, profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, médico gerontólogo.